Shalom, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. ¿Cómo estuvo su semana y cómo está pasando su semana, mi amado hermano y hermana? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sheheyanu bekiyimanu bejigianu las manjase. Bendito es usted, Adón, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos hizo vivir y nos mantuvo y nos hizo llegar a este momento. Mis amados Sajín, estamos en la Parashá Bot. En la Parashá Bot, esta Parashá está en Shemot, Shemot capítulo 10, verso 1 hasta el capítulo 13, verso 16. Tenemos la Haftará para la Parashá Bot, tenemos Yermiyah, Jeremías capítulo 46, verso 13 hasta el verso 28. Sugeridas las citas en el Brihadashá para Parashá Bot, tenemos a Lucas capítulo 2 verso 22 hasta el capítulo 24. Perdón, Tikkun aquí. Lucas capítulo 2 verso 22 al verso 24. Tenemos a Yohanan capítulo 19 verso 31 hasta el verso 37. Tenemos Hechos de los Talmidín capítulo 13 verso 16 al 17. Tenemos Apocalipsis capítulo 8 verso 6 hasta Apocalipsis capítulo 9 verso 12. También tenemos una cita de Apocalipsis capítulo 16 verso 1 al verso 21. Para que vaya estudiando ahí en su casita esas citas que le acabo de dar. Amén. Con ustedes el Aj Yohanan, aquí en los fundamentos de la Torah, llevando otra parasha más. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar bano mikol amin, benatan lanue toraton, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah. Mis amados Sajín, espero que estén gozando de una gran salud. Le agradezco a cada uno de ustedes por estarse dando cita en este momento, en esta lectura de esta Parashá Bot. Esta Parashá, Misajín, significa ven. Esta Parashá significa ven. En resumen a esta Parashá, mis amados, sin embargo, el Paró retornó una vez más a su obstinada negatividad. Entonces Moshe produjo la plaga siguiente, una total oscuridad que envolvió la tierra de Misraín durante 6 días. Solo los israelitas tenían luz en sus viviendas. Aquí va a haber muchos secretos, mis amados, así que tan solo aquí vamos mirando ya quién está en tinieblas y quién está en luz. También el Paró, no obstante, Misajín impidió la salida del pueblo de Israel, a lo que Moshe replicó que habría una plaga final de efectos devastadores. A ella les costaría la vida a todos los primogénitos de Misraín. Elohim informó a Moshe que la redención estaba próxima. El 10º día de Nisán, cada jefe de familia debía apartar un cordero. Por eso aquí, como mira la imagen de esta portada de Perashá, un hebreo está cargando un corderito, ocasión en la que debía de ser sacrificado. Parte de la sangre sería salpicada sobre el marco de la puerta de cada casa de un Bene Israel como señal de que sus habitantes eran israelitas. Esa noche, la carne del sacrificio debía de ser comida cuando estuviera asada con pan sin leudar y hierbas amargas.
Desde entonces, Misajín, esa festividad ha sido observada anualmente como Pesaj y es un permanente recordatorio de la liberación de Misraín, mal llamado el Éxodo. Exactamente a medianoche, Elohim eliminó a todos los primogénitos egipcios, tanto hombres como animales. El Paró y sus compatriotas se levantaron en mitad de la noche para lamentarse amargamente por las pérdidas de las vidas de los primogénitos. Pidió entonces a los israelitas que partieran, ya no como una orden real, sino como con un dejado de sometimiento, tal como Hashem lo había anticipado. También se les ordenó que redimieran a sus hijos primogénitos, varones, en todas las generaciones futuras, y que usaran el tefilín o las filaterias. Usted cuando mira a alguien, a un hebreo que se está enredando unas correas en la mano y se ponen algo en la frente, pues esto es una misma. Los tefilín o las filaterias. Así que comenzamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizmotav betzivanu, laxov dibrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Amén. Comenzamos en el capítulo 10, verso 1. Entonces Hashem dijo a Moshe: Preséntate a Paró, porque yo he hecho pesado su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como preséntate es bo, así como se llama la parasha, bo. ¿Qué significa ven? Esto nos enseña, Misajín, que el Todopoderoso estaba en Misraín con los hijos de Israel, porque después cuando viene la plaga de eliminar a los primogénitos, cuando mandó a los ángeles de exterminación o al ángel de la muerte, él no sabía cuáles eran los primogénitos porque había un desorden, ¿sí? Que de donde trascendían los primogénitos, así que había mucha cruza ahí en Misraín y por eso tuvo que venir directamente el Boreolán a saber quién era realmente un primogénito. Y también que él fue primero a Paró y invitó a Moshe a ir con él. Un siervo del Todopoderoso no hace las cosas por sí mismo, sino en colaboración con el Todopoderoso. No toma iniciativas propias, sino siempre en relación con el Todopoderoso, con lo que Él dice y hace. Misajín, si tomamos decisiones sin consultar con Abba, podemos sufrir graves consecuencias, como está en Yahoshua 9:14. Dice, y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo de Hashem. Que no nos suceda eso, mis amados Sajín. Continuamos en el capítulo 10, verso 2, y dice, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto, cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy Hashem. Entonces, como miramos y nos damos cuenta aquí, mis amados ajines, que es una misma. Es una misma sentarnos con nuestros hijos a leer la bendita Torah de Yuhei Bajei. Mis ajín, los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a los hijos acerca de lo que el Boreolán ha hecho en nuestras vidas, y especialmente lo que pasó con la salida de Misraín. Esta salida, Misajín, simboliza la liberación de Hasatán, o sea, de la opresión, como hay mucho hoy en día que está saliendo del pecado. El pecado y el mundo por medio de Mashiach, hay que contar a los hijos la experiencia de la salvación por medio de Mashiach también.
Los padres tenemos que transmitir estas verdades a nuestros hijos. Este texto también nos enseña, mis amados, que los abuelos tienen la obligación de contar a sus nietos acerca de la redención del Boreolán. La tarea de transmitir, mis amados ajín, es la fe hebrea, que no cae solamente sobre los padres, sino también sobre los abuelos. Mire lo que está en Joel, capítulo 1, verso 3, dice, contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Así que hay 3 generaciones, abuelos, padres y hijos. En el Tejilín 78, verso 2 al 8, dice, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos la generación venidera las alabanzas de Hashem, su poder y las maravillas que hizo, porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una Torá en Israel, la cual ordenó a nuestros aboteinos que enseñarán a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera. Aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Elohim, y no se volvieran de las obras de Elohim, sino que guardarán sus misbom, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Elohim. Mis amados ajín, la tradición de pasar la relación de padres a hijos es la que ha mantenido vivo al pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones y es parte de la misma declaración de la Emunaj hebrea. Mire lo que dicen de Barín, capítulo 6, versos 6 y verso 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahí está, mis amados ajín, es una misbah, yo no le estoy echando un cuento, está escrito en la Kadosh Torah. Mis amados ajín, si los padres dejan que otros se encarguen de la educación espiritual de nuestros hijos, no hemos cumplido con la responsabilidad. Tanto los padres como los hijos tenemos la necesidad de esta transmisión. Nosotros como padres necesitamos recordar y alabar al Todopoderoso por los milagros que han habido y pasar estas experiencias a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ellos a su vez recibirán y serán conscientes de una herencia espiritual que es capaz de producir en ellos una confianza profunda en Elohim. Mis amados ajín, un padre debe de leer la escritura todos los días a sus hijos, mientras estén viviendo bajo su techo. Así levantará una generación de Kadoshim. Así que un llamado a la conciencia. Ahí está una meditación. Capítulo 10, verso 9 dice, y Moisés respondió, iremos con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos, y nuestros hijos, y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta a Hashem. Aquí, mis amados, este verso nos enseña que hay 3 cosas que son necesarias para que se pueda celebrar una Moed para Yuhei Bajei. Tenemos que tener libertad, familia y un sacrificio. Sin estos 3, mis amados, aquí no es posible celebrar una verdadera Moed al Boré Olán.
Así que si no sabe cómo es esto, si usted no tiene libertad, si usted no tiene familia, si usted no puede tener un sacrificio, hágamelo saber al 503-756-4900. Continuamos, capítulo 10, verso 11, dice, no será así, id ahora solo los hombres y servid a Shen, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Paró. Aquí, mis amados Ajín, Paró quería intentar que las mujeres y los niños se quedaran en Misraín, mientras que los varones se fueran a celebrar la fiesta al Todopoderoso. Esto no es posible. Si la esposa y los hijos no pueden estar con nosotros, no podremos celebrar una fiesta delante de Yuhei Bajei. Los niños tienen que sentirse bienvenidos y a gusto en nuestras Moadín, Alboreolán. Si no lo están, no estamos haciendo las cosas bien. Paró simboliza a Satán y también es nuestro ego y como tal intenta hacer dos cosas: dividir la familia, apartar a los niños de la Abodá Alboreolán. Mis amados, aquí todas las celebraciones de Israel están diseñadas para que los niños puedan sentirse involucrados en ellas. Por esto, mis ajín, usamos mucha simbología y objetos de servicio para que nuestra enseñanza y nuestro servicio al Boreolán sean fáciles de asimilar para los pequeñines. El Mashiach se indignó contra sus talmidín cuando intentaron apartar a los niños de la presencia mesiánica, como está en Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. Y le traían niños para que los tocara, y los talmidín los reprendieron. Pero cuando Mashiach vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos el reino de Elohim es. En Emet os digo, el que no reciba el reino de Elohim como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Aleluya. Capítulo 10, verso 14. Con ustedes el Aj Yohanan. Y subieron las langostas sobre toda la tierra de Misraín, y se asentaron en todo el territorio de Misraín, y eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después. Mis amados ajín, en Joel 2:2 hay una referencia a una invasión de langostas en la tierra de Israel. Así dice en el texto: día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes. Se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Mis amados Sajín, ¿cómo es posible que en la Torá esté escrito que no habrá tantas langostas después, cuando el profeta Joel dice que nunca ha habido nada semejante? Bueno, vemos y vamos a dar dos interpretaciones a esta aparente contradicción, trayendo a Rashi. Rashi dice que la profecía de Joel muestra que esa plaga de langostas fue más severa que la de Moshe, pero no hubo contradicción porque la plaga de Joel estaba compuesta por numerosas especies de langostas en conjunto. Las especies Arben, Yelé, Hasil y Gazam, pero la plaga de Moshe consistió en una sola especie, e igual a ella no hubo antes ni habrá después. También podríamos interpretar, mis amados ajín, estos dos textos de manera que las dos plagas ocurrieron en dos países distintos, Misraín y la tierra de Israel. La promesa de que nunca será algo semejante se refiere solo a Misraín.
La plaga que se menciona en el libro de Joel está en relación con la tierra de Israel. Y allí, Misajín, no había ocurrido nada semejante, ni tampoco habrá después. Los Sheidim, demonios en forma de langostas que vendrán sobre el mundo en los últimos tiempos, como está en Revelaciones 9, capítulo 1 al 11, no serán tan numerosos como las que hubo en Misraín en tiempos de Moshe, o en Israel en tiempo de Joel, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 10, verso 22 dice: Extendió Moshe su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Misraim por 3 días. Aquí ya vamos a empezar a mirar a Mashiach, para que vaya poniendo atención. Aquí, mis amados ajín, los 3 días de tinieblas aluden a la muerte del Mashiach. Capítulo 10, verso 23 dice: No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Aquí, mis amados ajín, ponga atención, todo aquel que está en tinieblas no tiene nada de luz en su interior. Su alma está oscura. Y todo aquel que obedece la palabra de Yuhei Bajei tiene luz en su interior, que es su Neshama. Mis amados ajín, las tinieblas no fueron de la clase que nosotros las conocemos, sino que hubo manera de obtener luz. Aunque encendían fuego, no emitía ninguna luz. Eran tinieblas compactadas de manera que nadie se podía mover de un lugar a otro, semejantes a una pared. Todos estaban quietos en su lugar durante 3 días, ¿se imagina? Pero los hijos de Israel tenían luz en sus hogares. Esto nos enseña, mis amados ajín, que los hijos de luz andamos en luz. Tenemos a Mashiach. Y los hijos de las tinieblas están esclavizados por las tinieblas y tienen a su padre Hasatán. Hay 2 reinos espirituales, no se le olvide. El reino de la luz, que es Mashiach, la Torah, donde gobierna el Todopoderoso, sobre los que andan en la obediencia, y el reino de tinieblas, donde reina Hasatán, sobre los que andan en la desobediencia. La pregunta del millón: ¿en cuál anda usted? ¿En la obediencia o en la desobediencia? Usted tiene la respuesta y también sabe quién es su papá. Mis amados ajín, los que se encuentran en el reino de tinieblas podrán pasar de allí al reino de Or, al reino de la luz, como está en el Tejilín 107, verso 10 al 15, mire. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Elohim y despreciaron el consejo del Jaelión. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron a Shen y él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Den gracias al Boreolán por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Demos muchas gracias, mi hermano, mi hermana, porque de allí nos sacó el Todopoderoso, del mundo, de la inmundicia, la pornografía, los vicios, etcétera, etcétera. Mire lo que dice en Hechos capítulo 26, verso 18. Dice: para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Hasatán al dominio de Elohim, para que reciban por la emunaj en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Palabra de Mashiach. Primera de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación Kadosh, pueblo adquirido para posesión de Elohim,
a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerden, mis amados, que fuimos comprados a precio de sangre, un sacrificio eterno, que es la sangre de Mashiach, el Cordero de Elohim. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 1, verso 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de Lahor, hijos de Mashiach, e hijos del día, es Mashiach, y Serampín, como le llaman en la Kabbalah. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esa certeza debemos de tener usted y yo. Debemos de ser hijos de Lahor. Capítulo 10, verso 26 dice, por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros, ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir a Hashem, nuestro Elohim, y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir a Yuhei Bajei, hasta que lleguemos allá. Aquí, mis amados Ajín, Moshe no podía mentir. Ellos no sabían qué era lo que Yuhei Bajei iba a pedir en sacrificio. Para sacrificar al Boreolán hay que estar dispuestos a darlo todo, mis amados. No se puede dejar ni una pezuña atrás en nuestra entrega en la abodá al Todopoderoso. Todo le pertenece al Boreolán y por lo tanto, mis amados, estamos dispuestos a darle cualquier cosa que Él nos pida. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Capítulo 11, verso 6 dice, y habrá gran clamor en toda la tierra de Misraín, como nunca antes lo había y como nunca más lo habrá. Mis amados Ajín, en Yesayahu, Isaías 19, hay una profecía que habla de lo que va a pasar con Misraín en los últimos tiempos. Ahí también está escrito, mis amados, que el Todopoderoso va a herir a Misraín en los últimos tiempos, como dicen en el verso 22 del capítulo 19. Dice, y Hashem herirá a Misraín, herirá, pero sanará. Y ellos volverán al Todopoderoso, y Él les responderá y los sanará. Aleluya. En Yesayahu 11, verso 15, dice, y Yuhei Bajei destruirá la lengua del mar de Misraín. Mis amados Ajín, a pesar de estas heridas que se verán en el futuro, un futuro no muy lejano ya, no va a haber un grito en Misraín como aquella noche cuando todos los primogénitos fueron muertos. Hoy es distinto. Continuamos en el capítulo 12, verso 2, con ustedes Elaj Yohanan en los fundamentos de la Torá. Dice el 12:2, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Ponga atención y subrayen el capítulo 12, verso 2, porque aquí hay un comienzo de año y un comienzo de mes. El mes de Abí. El mes de Abí. En el 13:4 ha sido establecido por el Boreolán como el primero de los meses del año, mis amados. Este mes coincide más o menos con la última mitad de marzo y la primera mitad de abril, según el calendario romano. La palabra Abid, mis amados Ajín, significa espigas verdes. En la Edad Media tomó el significado de primavera. Y así, mis amados, es usada en el hebreo moderno. En el mes de las espigas verdes, el de la primavera o el de todo maduro. El pueblo de Israel salió de Misraín. Es el mes de la redención, el mes de Abí. La redención es el inicio del programa de salvación del Todopoderoso.
Todo empieza con el sacrificio del cordero, cuya sangre libera de la muerte. Después viene la libertad de la esclavitud. Todo el programa de salvación está revelado en las Moadín de Yuhei Bajei. Y por esto, mis amados, este mes tiene que ser el primero del año, para que el programa esté en orden. Al alterar el orden, mis amados ajín, de los meses, se altera el plan de redención del Todopoderoso y no se entenderá. Por eso hoy en día se da cuenta usted en las redes sociales que muchos comienzan pesa antes de tiempo. A veces todavía no hay con qué comenzar, porque recuerden que el reloj profético es Israel, la tierra de Israel. Mis amados, aquí en la tradición judía, en parte heredada desde Babilonia, establece el Rosh Hashanah, el nuevo año, pero es el nuevo comienzo de Adán y Java. El primer día del séptimo mes, llamado Tisri. Esto está en septiembre, entre septiembre y octubre. Pero la Torá, mis amados ajín, no menciona esa fecha como el principio del año, sino el primero del mes de Abib, que también tiene el nombre babilónico de Nisan, Nehemías 2:1, Esther 3:7. Y en el Talmud, mis amados, hay una discusión entre dos rabinos si el mundo fue creado en el mes de Nisan o Tisri. La última tuvo más fuerza y por esto se ha establecido que el cómputo de los años desde la creación del mundo es a partir de el primero de Tisri, que es el séptimo mes en el anuario bíblico. Hay una moed anual establecida en la Torá para ese día llamado Yom Teruah, el día del clamor o toque del shofar. El judaísmo babilónico celebra el nuevo año en esa fiesta llamada Rosh Hashanah, cabeza del año. Sin embargo, mis amados, la Torá dice que para vosotros, para usted y para mí, todo aquel que abraza la Torá, el texto Kadosh, es decir, para los hijos de Israel y los gentiles convertidos que son copartícipes de la redención, el mes de Abí es el primero del año. No olvidemos, mis amados ajín, que en todo el año hay varios comienzos y hay años nuevos, ¿sí? La expresión para vosotros, mis amados, nos da a entender que no es así para otros. Desde el principio, los pueblos de las naciones contaron los meses desde el día de la creación de Adán Harrishon, el primer día del primer mes. Cuando Adán fue creado, el sexto día de la semana, él empezó a contar el tiempo. Para él fue el primer día del primer mes. Esto nos enseña, mis amados ajín, que Adán probablemente fue creado el día de la luna nueva. Desde entonces sus descendientes contaron los meses y los años según marcaba el sol y la luna. Bereshí 1:14. Mis amados ajín, ahora el Todopoderoso dice, para vosotros, dando a entender, mis amados, que para otros no lo es. Ellos seguirán contando de otra manera. Antes de la salida de Midaín, los hijos de Israel no celebraban el mes de Abí, la Pesa, la Yuja y Bajei, como el primero del año. Pero cuando el Todopoderoso empieza su programa de redención, recuerden, cambia todo. El mes que antes fue el primero, de repente es considerado como el séptimo, que es Tisri, que antes era el primer mes, llegó a ser el séptimo. Pero todo eso tiene un significado y un nivel que usted lo puede mirar después en este mismo canal de un servidor para usted, en Johanan Gutiérrez, en YouTube, en Spotify, Los Fundamentos de la Torá, y en iBooks como La Responsabilidad Humana. Y lo puede mirar estos nivel conforme al Zohar HaKadosh, con un servidor. La palabra para vosotros, mis amados ajín, es así, pero los demás no lo van a ver así.
porque no son parte de la gran redención. El Talmud dice, 4 son los años nuevos. Ponga atención a lo que le decía anteriormente. En el calendario hebreo, 4 son los años nuevos. El primer día del mes de Nisan es el año nuevo de los reyes y las festividades. Ponga atención. El primero del mes de Elul, el año nuevo, para el cálculo del diezmo sobre los animales. El primer día del mes de Tisri, año nuevo para la cuenta de los años, para el cálculo de la Shemitah, año sabático, y el Yobel o jubileo, para las plantaciones y los cultivos agrícolas, y el primero de Sheva, año nuevo para los árboles, según Shammai. En la escuela de Gilel dicen, el año nuevo de los árboles es el 15º día del mes. Mis amados, aquí en la halajá, ley práctica, se fijó según Gilel, por lo tanto, el 15 de Sheva se celebra el año nuevo de los árboles. Mis amados, aquí en relación aproximada entre el calendario romano y el calendario judío. Los nombres de los meses que aparecen entre paréntesis son los que aparecen en la Biblia o en la Torá. Los nombres de los meses romanos, septiembre hasta diciembre, nos muestran que había una relación antigua entre el cómputo bíblico y el romano. Septiembre corresponde al séptimo mes, que es Tisri, o octubre corresponde al octavo mes, Heshvan. Noviembre corresponde al noveno mes Kisle y diciembre corresponde al 10º mes de Tebet. Luego hubo también cambios en el calendario romano y estos meses ya no corresponden al nombre que llevan. Septiembre ahora es el noveno mes del año romano. Mire lo que dice en el Tejilín 104, verso 19. Él hizo la luna para medir las Moadín, las estaciones. Mis amados, aquí en la Torah dice que en primer lugar hay que basarse en la luna para medir las estaciones. Sin embargo, misajín, el sol también fue creado para mostrar los años, como está escrito en Bereshí 1.14. Mire lo que dice allí en Bereshí 1.14. Entonces dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los Shamaim para separar el día de la Laila, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Mis amados, aquí en el calendario hebreo es una combinación entre la luna y el sol. Es lunisolar. El año lunar tiene actualmente aproximadamente 354 días, 36 días, y el año solar aprox 365, 25 días. Por esta razón, mis amados, si se sigue solamente la luna, van a faltar 11 días al año para llegar al año solar, que es la que rige en la naturaleza. El calendario árabe sigue solamente la luna y el calendario romano sigue solamente el sol. Ninguno de los dos cumple los requisitos de la Torah. Tanto el sol como la luna tienen que ser la base para medir los años y las moadín de Yuhei Bajei. Un mes bíblico siempre empieza con la luna nueva. Según la Torah, el primer mes Abid tiene que caer en la primavera cuando la cebada, ponga atención, la cebada está lista para ser cosechada en la tierra de Israel. Si no nos regimos solo por el año lunar, con 364 días, 354 días, que no siguen el ciclo de la naturaleza, la primavera no caería en el mismo mes cada año. Y eso no se ha movido, pero tampoco no se mide por la cebada. Y seguimos solamente el año solar, no podríamos celebrar las Moadín según la luna nueva, como manda la Torah. Tenemos que tener una combinación entre la luna y el sol.
Mis amados Ajín, para ajustar la diferencia entre el año lunar y el año solar, en tiempos bíblicos se añadía un mes extra al final del año, que fue lo que pasó el año antepasado. En el caso de que la cebada no estuviera lista para ser cosechada, para la fiesta del primer mes hacía falta un sacrificio de harina de cebada. Y si no había cebada, no se podía celebrar la Moed. Así que hasta el siglo IV, antes de la era común, la misma naturaleza de Israel decidía cuándo iba a ser primer mes de cada año. Si la primavera venía tarde un año, se añadía un mes extra a los 12 meses del año. Si la cebada estaba madura, no se añadía. Y así sucesivamente, mis amados, para que no se confunda. Más adelante se estableció un calendario fijo, que es el que se usa en la actualidad, elaborado por Gilel II en el año 358, era común, en el cual se añade por reglas matemáticas un mes extra, que es Adar o Adar 1 o Adar segundo, cada 2 a 3 años. En total son añadidos 7 meses durante un periodo de 19 años. El año bíblico es de 360 días. Daniel 7:25. 360 días, ponga atención. Ese es el año bíblico. Sí se conoce, pero no se lleva porque ya todo está computalizado. Daniel 7:25. Revelaciones también 13:5. Capítulo 11, verso 2 al 3. Capítulo 12, verso 6 de Apocalipsis. Y verso 14. Mis amados, aquí no hay ningún testimonio en las escrituras de que hay que añadir un mes extra cada 2 o 3 años. La Torá no lo contempla. Bereshit 7:11, verso 24, capítulo 8, verso 3 y 4, Esther 1:4. Esto nos da a pie a pensar que al principio no hubo diferencia entre el año solar y el año lunar, para que vaya teniendo una idea. ¿Sí? Capítulo 12, verso 3 dice, hablad a toda la quejilá de Israel diciendo, el 10 de este mes cada varón tomará sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Ponga atención, en cada casa tiene que estar un cordero que se llama Mashiach. Mis amados, aquí cada uno se refiere a cada cabeza de hogar. El 10 del mes de Abí, que es Nisan, fue tomado un cordero para cada casa donde se iba a comer. Según el Talmud, esto solo se hizo una vez. En las siguientes celebraciones no se introducía el cordero en la casa. Solo se designaba y fue revisado durante 4 días para que fuera sin defecto, pudiendo ser tomado en cualquier momento. En el día 10 de Nisan, Mashiach entró en Jerusalén montado sobre un pollino, un asno, como está escrito en Johanán capítulo 12, verso 12 al 15, que dice, al día siguiente del Shabbat, cuando la gran multitud que había venido a la Moed oyó que Mashiach venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre de Yuhei Bajei, el rey de Israel. Mashiach, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, no temas, hija de Sión. Este asnillo en el Zohar o en la Kabbalah significa otra cosa. ¿Sí? Cuando se monta sobre el asnillo es como montarse a Hasatán. Sigue diciendo el texto, he aquí tu Melech, tu rey, viene montado en un pollino de asna.
¿Se da cuenta? Se mencionaron los dos, pollino, el hijo, y el asna, que es la madre. Mis amados, aquí esto no podía haber sido en Shabbat, puesto que no está permitido montar sobre animales, ni quebrantar ramas en Shabbat. Si el día 10 no hubiera sido Shabbat, el 14 habría sido el cuarto día de la semana miércoles. De esto aprendemos que es imposible que el Mashiach haya sido colgado sobre el madero el cuarto día de la semana. Mashiach vino a Betania el sexto día de la semana, que es viernes, 6 días antes de Pesach, que se sacrificó el día 14 de Nisan, a la caída del sol, según como está en Yohanan 12, 1 y 2, que dice, entonces Mashiach 6 días antes de Pesach vino a Betania, donde estaba Eleazar, al que Mashiach había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Eleazar era uno de los que estaban con él. Mis amados ajín, la cena que fue ofrecida fue la cena de Kabbalah Shabbat, la recepción de Shabbat, en el inicio de Shabbat, el viernes por la noche, o durante el día de Shabbat vinieron muchos Yehudim para ver a Mashiach y a Eleazar, que había sido reavivado de los muertos, ¿sí? Que era Lázaro. Yohanan 12:9. Luego dice el verso en el capítulo 12, al día siguiente, refiriéndose al primer día de la semana, el 10 de Nisan, que según mis cálculos coincidía con el domingo, el 22 de abril del año 31 era común, según el calendario romano. Mis amados ajín, cada varón tomará para sí un cordero. Aprendemos de esto, mis amados. Esto nos enseña que cada uno es responsable para apropiarse del cordero de Elohim, que es Mashiach, que ha sido provisto para la salvación de cada uno. Un cordero para cada casa. Esto nos enseña, mis amados, que cada padre de familia tiene la responsabilidad de proveer esa parnasá, ese sustento que es necesario para que toda tu familia pueda experimentar la salvación por medio de Mashiach. Así que cada padre de familia somos responsables de tener a Mashiach en nuestros hogares. Capítulo 12, verso 5 dice, el cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Ponga atención aquí. La palabra hebrea para corderos es de. Significa la cría de la oveja o de la cabra. Así que el cordero podría ser de cualquiera de estas dos clases de animales. El cabrito conecta el sacrificio de Pesa con Yom Kippur cuando se sacrifican dos machos cabríos que llevan el pecado de los hijos de Israel. El día 10 del primer mes tiene un reflejo en el día 10 del séptimo mes, que es Yom Kippur, el día de la expiación. Vaikra 16. De esto aprendemos, mis amados, que Mashiach sufriente hace las dos funciones de cordero y de macho cabrío, de morir para liberar a los primogénitos de la muerte y para quitar el pecado del pueblo, más llamado del mundo. Por esto, en Yohanan, Zacariyahu exclamó proféticamente cuando vio a Mashiach, como está en Yohanan 1:29, que dice, he aquí el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Mis amados ajín, el Cordero alude al sacrificio de Pesaj, que no quita el pecado, sino libera de la muerte. Y la frase que quita el pecado del mundo hace alusión al sacrificio de Yom Kippur. Macho, el Cordero tenía que ser macho para simbolizar a un hombre que es Mashiach. Sin defecto, el cordero tenía que ser sin defecto para simbolizar a Mashiach, que no tenía pecado. O Yeser Hará, inclinación al mal.
ni pecados, como está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 hasta el verso 20, que dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mashiach, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por Ahabá a vosotros. Mis amados Sajín, cuando habla de que él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, hace referencia al día 10 de Nisan, cuando cada cordero fue asesinado o asignado para, para ser sacrificado el día 14. La Misná enseña, mis amados ajín, que antes de sacrificar el cordero había que señalar quiénes iban a participar en su comida. Sí, en tiempos del segundo templo, cada persona tenía que unirse a un grupo que tenía un cordero asignado. Así que cada individuo de un grupo tenía un cordero asignado de antemano para él, 4 días antes de su sacrificio. Esto nos enseña, mis amados ajín, que Mashiach fue designado 4000 años antes de su muerte, que corresponden a 4 días para ser sacrificado por todas aquellas personas que estaban inscritas en el libro de la vida, desde antes de la fundación de este Olán, de este mundo, como está en Revelaciones, capítulo 13, verso 8, que dice: y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido inscritos desde el... Aquí hablando de la bestia. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido inscritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Otra traducción del mismo texto dice: el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Es totalmente diferente. Las dos traducciones son posibles según el texto griego y las dos cuadran dentro del texto de Pesaj. Cada persona se inscribe para comer del cordero 4 días antes de su sacrificio. Y el mismo cordero es asignado para ser sacrificado 4 días antes. Y también hay requisitos para esta celebración. ¿Quién puede participar de este sacrificio? Aquel que está circuncidado del corazón primeramente y del brit, que es el prepucio del glande de, de nosotros los hombres. Mire lo que dice en Efesios capítulo 1, verso 3 al 7. Baruch sea Elohim y Abba de nuestro Adón Mashiach, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach, según nos escogió. Ponga atención, nos escogió, nos inscribió en la lista para poder comer del Cordero. Así que si usted no participa conforme a lo que está escrito, usted simplemente es un colado, ¿sí? Debe de tener los requisitos, ¿sí? No sea rebelde, sea obediente. Dice: nos inscribió en la lista para poder comer del Cordero, en él antes de la fundación del mundo, 4000 años antes, de que corresponden a 4 días, para que fuéramos Kadoshim y sin mancha delante de él. El Ahabá nos predestinó para adopción como hijos, para así, mediante Mashiach, conforme a la benevolencia de su voluntad, para alabanza de su cabot, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención en Pesaj, mediante su sangre,
el perdón de nuestros pecados en Yom Kippur, según las riquezas de su gracia. Sin embargo, mis amados, estaba permitido inscribirse en la lista de un grupo hasta el momento del sacrificio. La Mishnah, por lo contrario, dice siempre puede asignarse comensales del Cordero Pascual, en tanto haya como la cantidad de una aceituna para cada uno de ellos. La asignación de los participantes a su anulación puede hacerse en tanto no se haya sacrificado. Cuando dice de un año, según Rashi, esto significa que no puede haber cumplido 12 meses. Tenía que estar en su primer año de vida. Capítulo 12, verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la quejilá de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Mis amados, Ajín el Cordero tenía que ser revisado durante los 4 días para que fuera perfecto. Lo mismo pasó con Mashiach cuando entró en Jerusalén el día 10 de Nisan aquel año. Estuvo varios días enseñando en el templo y durante ese tiempo podían venir y hacerle preguntas. Vinieron los más estudiosos del pueblo para interrogarle e incluso intentaban atraparle en alguna palabra, ¿sí? Como en Matillahu 22:15 que dice, entonces se fueron los Perushín y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Todo lo que pasa cuando uno va llevando la palabra de Yuhei Bajei, vienen muchas personas del lado oscuro a quererlo tumbar a uno. Pero cuando uno habla la palabra de Yuhei Bajei, no tenemos por qué temer de nadie. Capítulo 12, verso 7 dice, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Recuerden que la sangre no se ponía por fuera como se ha creído, sino por dentro. ¿Sí? Así era más difícil. ¿Sí? El ángel de la muerte estaba desde adentro hacia afuera, en cada casa. Pero ese es un nivel So que está en el Zohar, la Kabbalah. Cuando dice, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Aquí Misajín en Misraín tenían puertas con 2 postes y un dintel que formaban cruces en las esquinas. La cruz, como hemos dicho antes, está representada en la antigua letra hebrea que es la Taf, que se parece a una X, ¿sí? De esta manera aprendemos que la sangre que fue puesta sobre las maderas en las casas de Midraín anunciaba la muerte de Mashiach ben Yosef sobre el madero que se parecía a una cruz, según la costumbre romana. La letra Tav es la última letra del alefato hebreo y simboliza el final. Con esto vemos cómo la obra redentora de Mashiach se había consumado cuando murió en aquel madero. Yohanan 19:30, que dice entonces Mashiach cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el ruaj. Capítulo 12, verso 8 dice, comerán la carne esa noche, ponga atención, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas, ponga atención. Mis amados, ajín solo se come la carne, no los tendones ni los huesos. Esa noche se refiere a la noche del 15 de Nisan. La noche del 15 de Nisan, porque el 14 es la cena del Adón. El sacrificio de pesa no se puede comer de día.
Para asarlo se usaba en el tiempo del segundo templo una estaca de madera de granado que atravesaba al animal desde la boca hasta el ano. Las extremidades y las entrañas se colocaban en el interior según la opinión de Ray Joseph el Galileo. Akiva dijo que se deben colocar por el exterior para no ser cocidos, según el Talmud. Y Rashi, los intestinos deben de ser colocados en el interior después de haber sido lavados, ¿eh? Para que no se vaya a comer su carne con el estiércol. Las tres ingredientes más importantes en la celebración son Korban Pesach, el cordero sacrificado y asado, solo permitido, ¿sí? Devarim 16, 5 al 6. Matzá, pan sin levadura, de trigo, cebada, espelta, avena o centeno. Maror, hierbas amargas, son válidas, lechuga, escarola, perifolo, eringio y hierbas amargas. Repollo, lechuga. Mis amados, aquí en la Mishnah dice, Ramban Gamliel solía decir, quien no dijo estas tres cosas en el sacrificio pascual, no cumplió su obligación, a saber, el cordero de pesa, el pan asimo y las hierbas amargas, el cordero de pesa o cordero la yujei bajei, porque Elohim pasó de largo sobre las casas de nuestros aboteino en Misraín, el pan asimo, porque fueron redimidos nuestros Aboteinon et Misraín con hierbas amargas, porque los egipcios amargaron la vida de nuestros aboteinos en Misraín, como está en Shemó 1:14. Y en cada una de las generaciones ha de considerarse cada uno a sí mismo como si hubiese él salido de Misraín. Y recuerden que prácticamente salimos de Misraín, porque Misraín es el sistema del mundo. Todo lo contrario a la obediencia de Yuhei Bajei. Capítulo 12, verso 9 dice, no comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Mis amados ajín, esto nos enseña que el Ruaj de Mashiach tenía que pasar por el fuego eterno para redimirnos de allí. Su cabeza habla de la mente del Mashiach, nivel conciencia. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente de Hashem para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Así que un nivel conciencia, medite en eso, mi amado, mi amada. Continuamos capítulo 12, verso 10 y dice, y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Mis amados ajín, es imposible no dejar algo de él. No se podía comer ni los tendones, inclusive el nervio ciático, como está en Bereshit 32-33, ni los huesos. Así que lo único que se podía hacer era quemar el resto. Esto nos enseña, mis amados ajín, la importancia de recibir todo lo que es de el Mashiach. No podemos decir que queremos solamente una parte de él. Así que es toda la Torah. Porque toda la Torah es Mashiach, mis amados. Capítulo 12, verso 11 dice, y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, el bastón. Lo comeréis apresuradamente. Es el pesa, la yuja y bajei. Mis amados, aquí en la palabra Pesach se refiere en primer lugar al animal sacrificado, el Corban, el sacrificio. Por esto el día de Pesach, mis amados ajín, es en primer lugar el 14 de Nisan, cuando se sacrifica el animal como está escrito en Números 33:3, que dice,
El mes primero partieron de Ramsés, el día 15 del mes primero, el día después del Pesa. Ahí está. Los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. En Yahoshua 5:10 y verso 11 dice, estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron el Pesaj en el día 14 del mes. Ahí está, mire. Por la tarde en los llanos de Jericó. Y el día después de Pesaj, ese mismo día comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Shemot 34:25. Capítulo 12, verso 12 dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Misraín y heriré a todo primogénito en la tierra de Misraín, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Misraín. Yo soy Hashem. Aquí, Misajín, los primogénitos representan el resto del pueblo, como está en el Tejilín 136, verso 10, mire. Al que hirió a Misraín en sus primogénitos, porque para siempre es su favor. Capítulo 12, verso 13 dice, y la sangre os será por señal. Ahí está. La señal del Brit Milá la sangre del Brit Milá en el prepucio del glande del hombre varón. Es una señal, es una ot. En las casas donde estéis también era una señal. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Misraín. Mis amados ajín, como está escrito que la sangre será una señal para los hijos de Israel, no para otros. Así que usted tiene en su cabecita su libre albedrío si quiere formar parte de Misraín o parte de Israel. Misraín es todo el sistema mundial, todo lo que está en contra de la palabra de Yuhei Bajei. Usted sabe a quién servir. Rashi saca la conclusión de que la sangre fue puesta en la parte interior de las casas, no hacia afuera. Ponga atención. Rashi dice que la sangre fue puesta en la parte de adentro de las casas. La palabra hebrea para señal es ot, alet, bat, tab. En este texto ha sido escrita, ¿a qué propósito? De manera incompleta, sin la letra ba, que significa clavo, quedando así con la primera y la última letra del alefato hebrea, Aleph Taf. Esto nos enseña que la sangre del cordero de Pesa es una señal incompleta para los hijos de Israel. Hay otra señal más completa donde no faltan los clavos en relación con la sangre sobre los maderos. Esa señal es aquel que dijo, según está escrito en Revelaciones 22:13, yo soy el Aleph y la Taf, el primero y el último, el principio y el fin. Así que ya va saliendo la luz en su conciencia. Capítulo 12, verso 14 dice, y este día os será memorable, y lo celebraréis como Moed Ayuhei Bajei. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Mis amados ajín, ese día se refiere al 15 de Nisan, que es el día de remembranza, por causa de la salida de Misraín que ocurrió entonces. Números 33:3. Por esto el día 15 es un día de Moed, Ayuhei Bajei. Capítulo 12, verso 15 dice, durante un periodo de 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, su alma será cortada de Israel. Devarim 16:8 dice que hay que comer maxá durante un periodo de 6 días. Esto significa, mis amados ajín, que
En el séptimo día no hay una obligación de comer matzá, pan sin levadura. Es opcional, siempre y cuando no se coma hametz, algo leudado. La octava regla de interpretación de la Torá del Rabí Yismael dice que todo lo que estaba comprendido dentro de una categoría general y que luego fue destacado específicamente para enseñar algo, no fue destacado solamente para enseñar algo con respecto a sí mismo, sino también, mis amados, ajena todo lo implicado en la categoría general. Basado en esta regla, Rashi deduce que por ser opcional el comer matzá el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura, así lo es también para los otros 6 días de la Moed. Pero para la primera noche hay un mandamiento específico de comer matzá y por eso no es opcional. ¿Sí? 7:7. Shemot 12:18 dice, por la noche comeréis matzá, pan asimo. Capítulo 12, verso 16 dice, en el primer día tendréis una kadosh convocación y otra kadosh convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba de comer. Solo esto podréis hacer. Mis amados ajín, durante la semana de la Moed de los panes sin levadura, en hebreo, Hamaxo, hay 2 días festivos, 2 Shabbat, el primer día y el séptimo día, los días 15 y 21 del mes. En cada uno de estos días hay que hacer una convocación de Kedushá, apartada, una Mikra Kodesh. A diferencia del Shabbat semanal, en estos Shabbats está permitido hacer fuego con el fin de cocinar lo que se va a comer durante el día. Pero si cae en un Shabbat semanal, tiene que llevar las normas de un Shabbat semanal. Capítulo 12, verso 17 dice, guardaréis el panacimo porque en ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Misraín. Por lo tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones, como ordenanza perpetua. Mis amados ajín, según Rashi, se refiere a que hay que guardar los panes asimos para que no fermenten y guardar el día para no hacer labores. Capítulo 12, verso 19 dice, por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa alma será cortada de la quejilá de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. Aquí no dice de la congregación de Judá, aquí dice de la congregación de Israel. Mis amados, aquí en el extranjero, en hebreo es ger, se refiere aquí al que ha hecho conversión, circuncidándose para ser parte de la quejilá de Israel. De lo contrario está aparte. No puede celebrar la pesa Yuhei Bajei. Vayikra 24:16, números 15, verso 13 y 16. Continuamos, capítulo 12, verso 20. Dice, no comeréis nada leudado en todo lugar donde habitéis, comeréis panes sin levadura. Mis amados, aquí en este mandamiento no está limitado a la tierra de Israel. Capítulo 12, verso 21 dice, entonces Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias, y sacrificad el pesa, la yuja y bajé. Esto, mis amados, aquí constituye una de las obras de Emunaj más importantes de la historia del pueblo de Israel. En Hebreos 11:28 dice, por la Emuná celebró el Pesa y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocase.
Capítulo 12, verso 22 dice, y tomaréis un manojo de hisopo, y tomaréis un manojo de hisopo, y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Ponga atención. Hasta la mañana. El hisopo, mis amados ajines, como el algodón, tiene la capacidad de chupar los líquidos. Además, el hisopo tiene la característica de guardar la sangre para que no coagule. Así que la sangre untada en las maderas de las puertas no se coagulaba. Estaba viva todo el tiempo. Esto nos enseña, mis amados ajín, que la sangre de Mashiach siempre está viva y presente ante el Abba en los Shamaín. Capítulo 12, verso 23 dice, pues Hashem pasará para herir a los egipcios. Se da cuenta, aquí no vino ningún malaj, como antes se había hablado, que el ángel de la muerte. Ahora está aquí el propio Abba, en el 12:23. Dice, pues Hashem pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, Hashem pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el malaj, también andaba con él, que el malaj destructor entre en vuestras casas para herirlos. El ángel destructor, mis amados, aquí no es un ángel rebelde de Hasatán, sino uno que fue enviado por Hashem. Primera de Crónicas 21, verso 15 y verso 16. Capítulo 12, verso 26 dice, y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este ricto para vosotros? Aquí, misajín, la Torá aparece 4 tipos aquí de hijos en relación con Pesaj. Aparecen 4 tipos de hijos. Este es el primero. Este es llamado malo, porque no se identifica con sus padres y su pueblo al decir vosotros. Debería haber dicho nosotros. Los otros 3 son los siguientes: el que no sabe preguntar, que no dice nada, Shemot 13:8. El ignorante que dice, ¿qué es esto? Shemot 13:14. El sabio que dice, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que Hashem nuestro Elohim os ha mandado? Devarim 6:20. Mis amados ajina, cada uno de estos 4 hay que enseñar en la cena de Pesaj, según la capacidad de cada uno. La Mishnah, mis amados ajín, dice, se escancía luego la segunda copa. Aquí pregunta el hijo al padre, y si el hijo no tiene todavía conocimiento, el padre lo instruye. ¿En qué se diferencia esta noche de todas las otras noches? En que todas las noches podemos comer pan fermentado y pan acimo. En esta noche, en cambio, ha de ser todo acimo. En que en todas las noches podemos comer todo tipo de verdura, mientras en esta noche comemos solo hierbas amargas. En que en todas las noches podemos comer carne asada, hervida o cocida, mientras que en esta noche solo asada. En que en todas las demás noches mojamos una sola vez, mientras que en esta noche 2 veces. Él comienza por el oprobio y termina con la cabot. Comenta él. Un arameo errante fue mi padre, de Barín 26:5, hasta que termina toda la pericopa. Vemos, mis amados Ajim, por lo tanto, que al principio se mencionaba el cordero de Pesaj en las preguntas de los hijos, pero luego fue eliminado por causa de la destrucción del templo. ¿Sí?
Continuamos, capítulo 12, verso 30. Se levantó, paró en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Misraim, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Un clamor a todos sus ídolos que ya habían sido destruidos. Aquí, mis amados ajín, todos los primogénitos que habían en la tierra de Misraim fueron heridos, como está en el 12:12. No solamente de los egipcios. La única manera de ser liberado de esta plaga era unirse con el pueblo de Israel y creer en la sangre del cordero. En todas las casas había algún muerto, según Rashi. Implica que también que el más importante en cada casa fue considerado como primogénito, aunque no había nacido primero. Tejilín 89, verso 27. Capítulo 12, verso 37 en la parashá Bo, con ustedes el Aj Yohanan, en los fundamentos de la Torá, dice, y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ahí están 600,000 almas. 600,000 almas. Mis amados ajín, la liberación llevó el pueblo hasta Sucot. La fiesta de Sucot es la última fiesta en el programa de redención del Boreolán al final del año, como está en Shemot 34:22, que dice, la Moed de la recolección al final del año. Capítulo 12, verso 38 dice, subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Aquí, mis amados ajín, esta multitud se había unido al pueblo de Israel y se había circuncidado junto con ellos para poder comer la pesa, la yuja y bajei y ser parte de la redención. Y usted no quiere hacerlo porque le han contado un chorro de mentiras antes de ir directamente a la obediencia del Boreolán. Ahí anda creyendo a otros que son rebeldes y que no quieren abrazar la misma de Yuhei Bajei. Ay, por su alma, yo le aconsejo que completen los mismos, que no agarre como si fuera un buffet. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Terrible. Capítulo 12, verso 43 dice, y Hashem dijo a Moshe y a Aarón, esta es la ordenanza del Pesaj. Ningún extranjero comerá de ella. Mis amados ajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como extranjero es Ben Nejar, que significa un extraño, lo cual implica tanto un israelita apóstata como un gentil. Capítulo 12, verso 45 dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Mis amados ajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como extranjero es tosha, que significa residente, técnicamente llamado ger tosha. Este nombre se da a un gentil que ha renegado de la idolatría y según muchas autoridades también ha aceptado cumplir los 7 mandamientos de los hijos de Noaj. El jornalero significa salir. Es cualquier gentil que no es un ger tosha. El Talmud dice, tosha significa un no judío que ha abandonado los ídolos, pero aún se le permite ciertas cosas, como por ejemplo cierto tipo de comidas que no es apta para un israelita. Sahir significa un no judío que ha sido circuncidado, pero aún no ha entrado en el mikveh o baño ritual para completar su conversión. Así que primero es la mikvah, que es el Brit Milá del corazón. Si usted no pasa la mikveh, la tevilá, entonces todavía no es apto para obedecer los mismos
porque su vasija está sucia y no puede echar algo kadosh en algo sucio. Se tiene que hacer ese acto de obediencia, limpiar su vasija y empezar a comer comida kashrut. Mis amados Sahir, en cualquier caso, Tosha y Sahir son personas que no son parte de la comunidad de Israel. Capítulo 12, verso 46 dice, se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Esto fue anunciado, mis amados Sahir, con respecto a lo que iba a pasar con Mashiach, como está en Yohanan 19, 31 al 36. Capítulo 12, verso 47, dice, toda la cajal de Israel la celebrará. Si usted dice que ya es Israel, toca, toca, que sea de corazón y no de labios. Mis amados Sajín, según la obra magnífica de Mashiach, los gentiles pueden entrar y formar parte de la cajal de Israel por medio de un acto de conversión sin tener que circuncidarse. Eso es totalmente falso. Usted no puede formar parte del pueblo de Israel si usted no se ha hecho o practicado el Brit Milá, ¿sí? Porque Mashiach vino a completarla y él se hizo el Brit Milá en el prepucio. Aquel que ande diciendo que esto no es Torah, lo siento por él, porque está de rebelde, está llevando a otras almas al mismito Gainón, ¿sí? Así que no le aconsejo, si no está seguro, ni un malá, incluso si viniera a decirse lo que eso ya no le creáis, dice la palabra. No le creáis, porque la palabra, la Torah, es cabeza, no es cola. La Torah es Aleph. La Torah es Taf. Es una misma Torah, tanto para el natural como el extranjero. Y si usted, por falta de conocimiento, anda poniendo reglas que ya no, cuídese, cuídese. Capítulo 13, verso 2 dice, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. ¿Se da cuenta? Tan solo en este texto no cabe decir que el Brit Milá ya no es. Sí, debe de hacerse la del corazón primero para que puedan cumplir la del prepucio del glande. Mis amados Sajín, esto se escribió por dos motivos. Cuando el Todopoderoso mató a todos los primogénitos que habían en la tierra de Misraín, salvo a los primogénitos de Israel por medio de la sangre del Cordero. Y recuerde que también allí mató a algunos primogénitos israelitas que ya se habían asimilado y que no querían salir por nada. Capítulo 13, verso 7. Se comerá pan sin levadura durante 7 días, y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Mis amados, Sajín, la Torah prohíbe que haya algo leudado en la tierra de Israel durante la moed de los panes sin levadura. No en la tierra de Israel, en todo Israel. Ponga atención, en todo Israel. Muchos tuercen aquí el texto, que en la tierra de Israel, pero no es la tierra de Israel, en cada israelita, en cada hebreo. La fiesta de los panes sin levadura, Hamaxó. Esta es la actitud que debemos de tener hacia el pecado. También de igual manera, es como levadura en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Tenemos que estar sin levadura.
Capítulo 13, verso 8 dice, y lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo, esto es con motivo de lo que Hashem hizo por mí cuando salí de Misraín. Usted le va a decir, ¿cuándo saliste de Misraín? Pues cuando salí de la inmundicia donde estaba. El Todopoderoso me sacó de ahí, aquí estoy celebrando la Moed de Yuhei Bajei. Capítulo 13, verso 9 dice, y te será como una señal en tu mano. Ahí ponga atención. Y como un recordatorio en tu frente para que la Torá de Hashem esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Hashem de Misraín. ¿De qué está hablando aquí, Misajín? Bueno, los 4 textos de Shemot 13, 1 al 10 y 11 y verso 16, y de Barín 6, 49 y capítulo 11, verso 13 al 21, son los que se llevan en los tefilín, las filaterias, que se coloca un hebreo en la mano y en la cabeza durante la oración matutina. La salida de Misraín debe de ser algo que se recuerde cada día, mis amados. Y hay que llevar esta obra redentora en la mano y entre los ojos. Debe de ser parte de nuestra obra y debe de ser la base de nuestra visión. Capítulo 13, verso 13 dice, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero o cabrito. Mas si no lo redimes, quebrará su cerviz. Y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Mis amados ajín, el único animal impuro que es redimido es el asno. El asno representa la vida laboral del hombre. Pertenece al Todopoderoso. Capítulo 13, verso 16 dice, será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Hashem de Misraín. Mis amados ajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como insignias es totafot, que se refiere al tefilín de la cabeza. Es difícil de entender. Hay varias propuestas dadas por los rabinos, entre ellas diadema y remembranza. ¿Sí? Hasta ahora ha habido 23 de los 613 mandamientos de la Torah. Son las siguientes, ponga atención. Precepto de fructificar y multiplicarse, Bereshit 1:28. Precepto de la Brit Milá, Bereshit 17, verso 10, Levítico 12, verso 3. Prohibición de comer el nervio ciático, Git Hanashé, Bereshit 32-33. Precepto de consagrar el novilunio, la luna nueva, Shemot 12:2. Precepto de degollar la ofrenda de Pesaj, el 14 de Nisan, Shemot 12:6. Precepto de comer la carne de la ofrenda de Pesaj, el 15 de Nisan, Shemot 12:8. Prohibición de comer la ofrenda de Pesaj cruda o cocinada en agua, Shemot 12:9. Prohibición de dejar la ofrenda de Pesaj hasta la mañana siguiente, Shemot 12:10. Precepto de eliminar cualquier producto leudado en nuestras posesiones, Shemot 12:15. Precepto de comer matzá el 15 de Nisan, primer día de la Moed de Pesaj, Shemot 12:18. Prohibición de que se halle jamés en nuestras posesiones durante la fiesta o la Moed de Pesaj, Shemot 12:19. Prohibición de comer cualquier producto que contenga jamés durante la Moed de Pesaj, Shemot 12:20. Prohibición de dar de comer de la ofrenda de Pesaj a un no israelita, a un no hebreo, a un no judío o a un apóstata, Shemot 12:43. Prohibición de comer de la ofrenda de Pesaj a un prosélito parcial, un gentil, que se circuncidó, pero sin haberse inmerso en la mikvé o a un extranjero residente, un gentil, que renegó de la idolatría, Shemot 12:45. Prohibición de sacar la ofrenda de Pesaj fuera de la casa, Shemot 12:46. Prohibición de romper cualquier hueso de la ofrenda de Pesaj, Shemot 12:46. Prohibición de dar de comer de la ofrenda de Pesaj a un incircunciso, Shemot 12:47. Ahí está, mire.
Precepto de consagrar el primogénito de los animales en la tierra de Israel. Shemot 13:2. Prohibición de comer jamés durante la Moed de Pesa. Shemot 13:3. Prohibición de que sea vista cualquier sustancia leudada en nuestras posesiones durante la Moed de Pesa. Shemot 13:7. Precepto de redactar el éxodo de Misraín. Shemot 13:8. Precepto de redimir la cría primeriza del asno. Shemot 13:13. Precepto de decapitar la cría primeriza del asno si no es redimido. Shemot 13:13. Y hasta aquí, mis amados Sajín, ha terminado esta porción de la Parashá Bot, que estuvo con ustedes aquí el Aj Yohanan. Así que, mis amados Sajín, vamos a cerrar la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et toratot Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adón, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah. Mis amados Sají, no olvide compartir este material y suscribirse y hacer que otros se suscriban a su canal de YouTube, Yohanan Gutiérrez, en Spotify, Los Fundamentos de la Torá, y en Naibus, La Responsabilidad Humana. Y Yuhei Bajei habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Legitraó misajín y que sean cabeza y no cola. Que vivan bien, coman bien y vistan bien. Shalom urajó, legitraó. Hasta la próxima.